los medios. Diana, hemos tenido una semana más donde la seguridad ciudadana, eso sí hay que destacar, se ha confirmado como que es la principal preocupación de los peruanos y está puesta en la agenda política. Ayer hubo una reunión en el Congreso presidida por Eduardo Salguana, el presidente del Congreso, en la que estuvieron la fiscal de la Nación del Espinosa, la presidenta del Poder Judicial Yanet Tello, el ministro del Interior, que ya lo estamos conociendo, Julio Díaz, y por lo menos no salieron chispas en la reunión. Y prueba de que la ciudadanía demanda que se ejecuten medidas en contra de la inseguridad es este paro que ha resultado, que terminó finalmente deteniendo las actividades en toda la capital. Y se ha evidenciado que la ciudadanía tiene una demanda importante sobre este tema. Ah, sí, por supuesto. Es la preocupación ciudadana la que ha puesto, y eso es lo que quería destacar, de eso se trata la política, que atienda esas demandas ciudadanas. Y bueno, la presidenta ya tendrá que dejar de usar su cuarto de guerra para lanzar mensajes políticos contra la oposición, ¿no? Y sino para concentrarse en eso, la guerra contra la delincuencia. Pero ahora vamos a hablar, Diana, de otro tema, que tiene que ver con un plazos para el futuro, para el proceso electoral del 2026, que hoy es 12, ¿no? 12 de abril. 12 de abril se vence pues el plazo a las 12 de la noche para que se inscriban todos los partidos que van a estar en la contienda del 2026. Es más, ahora mismo ha terminado una audiencia en la que los representantes de por lo menos 3 partidos políticos, 3 organizaciones que quieren ser inscritas en el ROP han mostrado sus argumentos para que esto se ejecute. Pero bien, tenemos un entrevistado para hablar del tema. Sí, tenemos a Fernando Rodríguez, que es un abogado especialista en legislación electoral. Ha sido director del Registro de Organizaciones Políticas, el ROP, que es una de las piedras angulares del sistema electoral peruano, porque es el que inscribe partidos, entonces sabe de esto mucho, sabe de cómo se inscribe un partido, cuáles son las tachas, y ya tiene una idea de qué está pasando en estos momentos en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que son 5 personas nada más, ¿no? Son 5 personas que van a decidir la suerte de esos partidos que están tachados, y si no deciden hoy, pues esos partidos mueren para el 2026 y quizá para siempre. Señor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Por favor, ilústrenos explicándonos en qué proceso están estos 3 partidos, que son APU Adelante, que es del señor Aníbal Torres, el ex primer ministro; RUNA, de Ciro Gálvez, que fue ministro de Cultura de Pedro Castillo; y Unidad Popular, del expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, que es abogado de Aníbal Torres, pero está en otro partido. Por favor, ¿puede explicarnos en qué consiste ese proceso? Muchas gracias y buenos días. Efectivamente, el día de hoy vence un plazo en el hito. Se cumple un hito en el cronograma electoral. El 12 de abril, día de hoy, es la última fecha en la cual un partido político que quiera participar en las elecciones generales del próximo año deba inscribirse. En caso no logren la inscripción el día de hoy, los partidos no podrán participar. ¿Qué es lo que viene ocurriendo actualmente? Hay 3 partidos que están en la etapa final de su proceso de inscripción. Un proceso de inscripción es lineal, no es inmediato. Se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos y concluir etapas. Y la etapa final, después de que se hayan cumplido los requisitos, establece que los partidos deben publicar una síntesis en el Diario Oficial del Peruano. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano que entiende el partido se estaría inscribiendo de manera indebida, violando la ley, pueda oponerse. Y lo hace a través de una tacha. Correcto. Las tachas se tienen que presentar dentro de los 5 días posteriores a la fecha de publicación de la síntesis. Y eso es lo que ha ocurrido con estos partidos. De no haberse presentado ninguna tacha, quizás ya estuviesen inscritos en este momento. Se refiere a los 3 últimos. A los 3 que ustedes han mencionado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El procedimiento de tachas ha dilatado su inscripción. Entonces, mientras estaban todavía sustentando los procedimientos de tachas, los 3 partidos han solicitado una inscripción provisional al Jurado Nacional de Elecciones. ¿A quién lo han solicitado? Al ROP, al Registro de Organizaciones Políticas. ¿Y qué contestó el ROP? No procede
la inscripción provisional. Y eso es lo que se ha apelado el día de hoy en las audiencias que se han llevado a cabo a las 7 de la mañana. Y están, como dijo el presidente del jurado, las 3 causas han quedado al voto. O sea, usted nos está diciendo que el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, que es la segunda y última instancia en estas cosas, no está discutiendo el fondo, si la tacha tiene razón o no, sino esa objeción del ROP. La inscripción provisional. Complicado. Porque hay un elemento adicional que complejiza la situación de estos partidos. Porque las tachas para cada partido ya han sido declaradas infundadas, pero también ya han sido apeladas. Tengo entendido que el día de ayer se presentaron las apelaciones en los 3 casos. Entonces, el expediente, lo que resolvió el ROP por la negativa de la inscripción provisional es lo que se ha visto ahora. Es un caso diferente al de las... A ver, ayer se confirmó que se inscribieron 2 partidos más. Uno, que es Un Camino Diferente, el ex alcalde de Trujillo, y otro, Integridad Democrática, de Wolfgang Grosso. ¿Son diferentes casos? Son diferentes casos. Eran parecidos hasta un momento. Las tachas todavía podían ser apeladas en esos 2 casos y el tachante se desistió de las tachas, retiró su escrito de tacha, con lo cual ya el caso quedaba terminado allí y se inscribieron. 41, entonces 43. a este momento son 43 partidos listos y habilitados para participar en el proceso del 2026. Y quizá estos 3 o alguno de estos 3, si es que el Jurado Nacional de Elecciones desaira al ROP. Exactamente. Ahora, los 3, entiendo, van a correr la misma suerte. O sea, yo no entiendo que el Pleno resolviese en un sentido para un partido y en un sentido distinto para los otros 2. Yo creo que o los 3 se inscriben o los 3 no se inscriben el día de hoy. Ahora, usted que ya no está en el ROP y tiene pues un olfato sobre esto, aunque claro, las cosas se van actualizando. Nunca usted tuvo tantos partidos, ¿no? No. ¿Cuántos son los más que tuvo? Bueno, yo estuve en el ROP hasta el mes de diciembre. A esa fecha eran 30 y algo, 36, 37. Ahora tiene 43. Son 43. En las elecciones del 2021 fueron ¿cuántos? 10 candidatos. ¿Cuántos hubo? Fueron muchísimo menos. Muchísimo menos. Estamos en un récord histórico de partidos. Ya, entonces usted estaba por decirnos cuál es su olfato. ¿Qué cree que resuelva este Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es distinto al que usted conoció? Bueno, primero quisiera decir cuál es mi opinión personal sobre el caso. ¿Cuál es su opinión personal? Luego, ¿qué es lo que cree que va a pasar? A ver, la inscripción provisional que están pidiendo estos 3 partidos tiene un antecedente legal. Y voy a mencionar cuál es el origen de esto. Como exdirector del ROP, yo he tenido oportunidad de ver todos los casos que se han presentado y muchas veces, por no decir casi siempre, las tachas eran maliciosas. No tenían ningún sustento. Solamente perseguían por objetivo que el partido no se inscriba. ¿Correcto? Y no descarto, y bueno, hay que decirlo como son, muchas veces el tachante pedía pues un dinero a los partidos para retirar su tacha, un chantaje. De extorsión, exactamente. Utilizando, claro, un chantaje de extorsión utilizando la ley. Con todas sus letras, así ha sido. Entonces, para evitar eso, en su momento, quien habla planteó al doctor Tábara, que en ese entonces era presidente del Jurado Nacional de Elecciones, exactamente en el año 2014, crear un mecanismo legal que desincentive la proliferación de tachas maliciosas. Y allí es donde surge la inscripción provisional. ¿Qué era esto? ¿Qué es lo que están pidiendo los partidos el día de hoy? Es que si ya se presentó la síntesis y se publicó en El Peruano, lo que significa que el partido ya cumplió con todos los requisitos, y por X razones, por cierre del ROP, por un cronograma o por tachas maliciosas, no llega a cumplir el periodo de tachas, se le dé al partido una inscripción con carácter de provisional. ¿Qué significaba esto? Que una vez que vence el periodo de tachas, o si las tachas son declaradas infundadas, el partido se inscribía. La inscripción pasaba de ser provisional a definitiva. Después de cumplido el hito. Es como el que llega a la tienda a hacer, o una dependencia, cuando ya están cerrando y deja su solicitud allí. Entonces, ok, lo vamos a ver, ya entró la solicitud, bueno, vamos a calificarlo después. Era así, la provisionalidad
estaba condicionada a que la tacha interpuesta sea declarada infundada. Por supuesto, si la tacha era fundada, pues ahí Ya, se caía la pero esta vez provisionalidad. el ROP, su ex institución, ha dicho no. Correcto. ¿Por qué? Le acabo de explicar y llegamos a ese punto. Se aprobó en el reglamento del ROP la inscripción provisional y estuvo vigente, pero después, en un posterior reglamento, la sacaron. No conozco las razones por las que la sacaron. Y ese es el argumento que se ha arguido para declarar que las tachas, las inscripciones provisionales, quiero decir, no tienen sustento legal. Porque se ha establecido, esto lo estableció el anterior pleno que presidía el doctor Salas Arenas, que la provisionalidad estaba ligada al artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones y que esta norma había sido derogada tácitamente por la Ley de Organizaciones Políticas actualmente. Ese resultado tendría que salir hoy, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, cambiando de tema, ¿qué pasa con las inhabilitaciones? ¿Por qué se ha inhabilitado a Martín Vizcarra de participar de cualquier actividad en el sector público, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un antecedente como el de Gregorio Santos, que fue candidato en algún momento, ¿qué puede pasar puntualmente con posibles candidaturas como la de él? A ver, recientemente, Recuerda que no nos ha dicho cuál es su opinión y qué es lo que cree que va a pasar. ¿Ah? Nos dice eso y luego, por favor, responde la... bueno, haciendo un poco de futurología, yo entendería por ciertos indicios que el Pleno no se inclinaría por la inscripción provisional. ¿De ninguno? Claro, de los tres. No le va es un pálpito. Personalmente, yo considero que sí existen argumentos para la inscripción provisional. Okay. Porque la derogación tácita que se está aludiendo en el ROP para el artículo 96 entiendo que no tiene sustento. Pero esto ya queda a criterio del Pleno, ¿no? El Pleno es quien resolverá con criterio de conciencia y legalmente si estos partidos se inscriben o no. Con esa honestidad. Y ahora, por favor, lo que le preguntó Diana. Correcto. Recientemente se acaba de excluir del ROP al señor Martín Vizcarra. Por lo tanto, ya no pertenece a ningún partido político. Sin embargo, esta exclusión no era necesaria. ¿Por qué razón? Porque ya tiene 2 inhabilitaciones, si no tres, para ejercer cualquier función pública. Ahora, ¿qué significa inhabilitación para ejercer función pública? ¿Quién lo define? ¿Lo define la Constitución? No. ¿La Ley Orgánica de Elecciones? No. ¿El Reglamento del Congreso, que fue el órgano inhabilitante? Tampoco. Lo ha definido el Tribunal Constitucional. Ha desarrollado, a raíz del caso Fujimori, qué significa o qué implica la inhabilitación la inhabilitación para ejercer cargo público y la diferencia de la inhabilitación política. Son cosas distintas. La sanción que tiene el señor Vizcarra es inhabilitación para ejercer función pública. Y según el TC, ¿qué significa? 2 puntos. Primero, que no puede ser candidato, lo cual significa que no puede ejercer ningún cargo de elección pública. ¿Correcto? Presidente, gobernador, alcalde, qué sé yo. Segundo, no puede ejercer ningún cargo de confianza en el Estado. Así sea ad honorem, ni siquiera por concurso público. Lo que no dices, no puede ser militante de un partido político. Sí lo desarrolla el Tribunal Constitucional, dice que sí se puede, porque si tuviera una inhabilitación política, el señor Vizcarra no hubiese podido votar en la elección anterior. Y sí votó, incluso recuerdo que solicitó permiso a la Corte para ir a votar a Moquegua. Y las inhabilitaciones políticas son las que tienen... Los sentenciados. Los que están presos. Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, ha sido un exceso retirarlo de su partido, porque ya teníamos absolutamente claro que no podía ser candidato. No podía ser candidato por las 3 inhabilitaciones. Y no solo a él, sino también todos los que estén en esa Zamora, situación. que fue su ministro de Salud. Estaban intentando ya hacer una campaña, claramente, ¿no? Señor Fernando Rodríguez, patrón, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Muy amable. Gracias.